De costeñas aventuras. Pasaban los años, la rutina de siempre, sembrar tierras de mala calidad y como medieros. En una ocasión, que terminaba la cosecha, hablé con papá. Le dije que tenía ganas de ir a trabajar y conocer la costa. Me contestó que estaba bien, que se comunicaría con sus sobrinos que vivían en el Rebalcito. Le contesté que yo no quería depender de nadie, por eso era que ni compañeros invitaba. Si eso deseas, adelante, me dijo. Había oído hablar de Villa de Purificación, Lo Arado, La Huerta, pero nunca había ido. Yo solo conocía Autlán. Acomodé 2 cambios de ropa, mi cobija y guaraches en una bolsita y listo para partir. Salí a la carretera a tomar el autobús de las 12 p.m. al mediodía. Pedí un boleto a Lo Arado, pensando en que si llegaba temprano, seguiría más adelante. El camión llegó al pueblo a las 6 de la tarde. Me bajé. No quise seguir más adelante porque ya era tarde. Frente a donde me dejó el transporte, un sonido anunciaba función de cine. Proyectarían la película Ando volando bajo. El título era alusivo a lo que me pasaba a mí. Para mí, todo lo que me rodeaba era desconocido. De pronto vi a una señora frente a su casa, una mesita sobre la banqueta. Se veía que vendía cena. Me acerqué, le pregunté si sabía de alguien que necesitara un mozo. La señora, antes de contestar a mi pregunta, me investigó de dónde venía. Le contesté que de un rancho bien lejos que se llamaba San Cayetano, municipio de Unión de Tula. Se notó que a ella no se le hacía lejos, pero para mí, que había caminado la mayor parte del día, me parecía en otro continente. Al contestar a mi pregunta, me dijo que su esposo había salido a un mandado y que regresaría en un momento más. Él me daría mayor información. Me ofreció cena, pero en realidad ya me invadía la nostalgia y tenía preocupación. El señor regresó pronto. La señora le comentó que estaba recién llegado y que buscaba trabajo, a lo que el señor contestó: «Deja tus cosas aquí», señalando dentro de su casa, «y sígueme». Como a la media hora ya tenía trabajo. Ahora, ¿dónde dormiría? Mi pregunta interna pronto se resolvió. El señor contó lo acontecido a su esposa, a lo que la señora argumentó: «Todo arreglado». Luego me dijo: «Te quedarás a dormir en nuestra casa y si deseas te puedo dar comida y me pagas cuando recibas tu dinero». Le di las gracias y ya relajado pedí que por favor me sirviera la cena. Plácidamente cené y dijeron: «Si te gusta el cine, ve. Nosotros cerramos hasta que la gente sale de la función». No hacía frío como en el rancho. Fui al cine. Cuando regresé, mi camita estaba lista. Me indicó el señor que a las 6 de la mañana llegaría un grupo de personas que serían mis compañeros de trabajo. Sobre una mesa pusieron mi lonche, todo arreglado, como en mi propia casa. Por la mañana, como estaba acordado, me tocaron la puerta, me uní al grupo y adelante. Salimos del poblado todavía oscuro. Tomamos un camino, otro tras otro, con un chubasco o brisa que no se veía nada. Yo desorientado no sabía qué rumbo tomábamos. El grupo llevaba una charla amena. Yo oía lo que decían y entendía, pero no sabía nada de lo que se trataba. Caminamos cerca de una hora. Por fin se detuvieron. Había amanecido, pero la brisa seguía. Bajo un techo tenían herramientas. El que la hacía de capataz repartió a cada uno un azadón. Éramos 3 novatos en el grupo. Nos mostró cómo se hacía el trabajo. Era por contrato. Cada uno tomó el surco y comenzó a trabajar. A la media hora ya me habían largado. No escuchaba a nadie. Como a las 9 de la mañana empecé a encontrar a mis supuestos compañeros. Yo, solo orientado por los surcos de la siembra, por fin los iba a encontrar. Al revisar mi trabajo, el capataz me dijo que me habían largado porque lo hacía demasiado bien. Me explicó de nuevo y así terminé ese día. Yo hacía las cosas lo más rápido que mis fuerzas me daban.
Cuando di la vuelta con otro surco, al llegar a la orilla, tomé mi mediodía. Y fue cuando orienté. Supe por dónde andaba. Supongo que mis compañeros discutieron algo acerca de lo que no los pude alcanzar en todo el día. Pero yo no los oí. Me quedé más tarde. Tenía que hacer lo que ellos hicieron. Me tenía que emparejar. Al siguiente día fue diferente. De ahí en adelante nunca sucedió cosa igual. Cada día que pasaba era una nueva experiencia. El trabajo consistía en tumbar el surco con el azadón, para que quedara parejo y así la planta aprovechara la humedad que dejaba la brisa cada mañana. Le llamaban borra, y claro, se borraba el surco. Mientras en el rancho ya había terminado la cosecha, acá la planta estaba pequeña. En el tercer día de trabajo, mi surco pasaba debajo de una palmera. Colgaban de ella sendos racimos de coyules. En el rancho, tan caros, y ahí ni caso les hacían. Dejé que tomaran ventaja mis compañeros, pues quería cortar unos cuantos coyules. La palmera no era alta, además tenía escamas, que servían como escalera. Había escalado como 1 metro, oí un ruido junto a mi mano y que veo un lagarto. Pensé, un cocodrilo. Me dejé caer. No quise saber más de coyules. Después me di cuenta que ese animal era una iguana. Los señores donde vivía me llamaban mijo. Los fines de semana les ayudaba en la venta de su cenaduría. No tenían familia. Me atendían de maravilla. Me sentí en confianza con mis protectores. Un sábado les dije que iba al centro. Me enteré que había unas mesas de billar. En el rancho estaba picado a jugar. Entré al lugar y me senté. Luego encontré quien me invitara a jugar. Mis compañeros y yo habíamos hecho unos 3 juegos de billar. Observé que al lugar entraban 3 policías y se dirigieron a nosotros. El que me abordó preguntó por mi edad. Me informó que en esos lugares no se permitía la entrada a menores de edad. Luego me preguntaron que si ya estaba haciendo el servicio militar o que si traía conmigo la cartilla. Ni una cosa ni otra. Me sentí muy incómodo cuando el policía me dijo, tiene que ir a la cárcel. Era realidad, no estaba soñando. Por primera vez tenía que visitar un lugar de castigo. Al mismo policía que me conducía a la celda le pedí un favor. Le supliqué que fuera a casa de don Ray, el de la senaduría, que le avisara que a su hijo lo detuvieron y que estaba en la cárcel. El buen policía cumplió con mi encargo. En 1 hora, don Raimundo estuvo frente a mí con un papelito en la mano. Mostrándomelo, me dijo que era la orden de mi libertad. Solo tenía que presentarme el domingo a las 7 de la mañana, como castigo y multa que tenía que hacer una tarea de limpieza frente a la presidencia municipal, un lugar que usaban como centro, en el que no había kiosco ni nada, solamente un zacatal. Un señor me indicó los límites de mi tarea. Me proporcionó un machete y un gancho. El zacate estaba más alto que yo y muy duro de cortar. Al mediodía estaba acabando mi tarea, con mi ropa mojada de sudor. Muy cansado, pero feliz de haber cumplido mi castigo, entregué las herramientas y me fui a la casa donde estaba hospedado. Don Ray y doña Chuy me recibieron llenos de risa. Después aprovechaban cada una de mis salidas para preguntarme si iba a jugar billar. Esa broma me la repetían a cada rato, pero riendo de buena manera. El trabajo duró 2 meses. Ganaba el doble de lo que me pagaban en mi rancho. Ya tenía algún dinero en mi bolsa. Un compañero me había comentado que al terminarse ese trabajo se iría a Tecomán, Colima, que conocía a un señor que siempre tenía mucho trabajo y que pagaba bien. Si yo deseaba ir con él, me ayudaría a conseguir algún trabajo. Queriendo conocer más lugares, afirmé que sería su compañero de viaje. José Lara se llamaba ese gran compañero. Antes de partir a Tecomán, tomamos un camión para conocer Villa de Purificación. En otra ocasión conocimos el pueblo de Casimiro Castillo, La Resolana. Él no tomaba licor, yo tampoco, así que caminábamos de acuerdo, siempre. Al terminar el trabajo en Lo Arado, el fin de semana me despedí con un abrazo de don Raimundo y doña Chuyita.
de quienes por 2 meses había sido su hijo adoptivo. Partimos Lara y yo rumbo a Tecomán. El autobús en su recorrido visitaba varios pueblos y rancherías, mismas que iba conociendo. En efecto, estando en Tecomán comprobé todo lo que me había platicado Lara. Fuimos con su patrón, quedamos de presentarnos al trabajo al día siguiente. Nos alojamos en casa de una familia que José Lara conocía. Los alimentos los consiguió en una fonda céntrica. José tenía muchos amigos y se veía que lo estimaban, igual que yo, porque era un hombre muy cordial y a todo mundo respetaba. Lara era mayor que yo. Se veía que tenía un largo camino recorrido. Excelente amigo, no me dejaba solo para nada, era como mi hermano mayor. Hicimos diferentes trabajos con el nuevo patrón. Al lado de mi amigo todo era felicidad. Cantaba, platicaba, reía, no sentía el tiempo. Se adaptaba a cualquier situación. Alguna vez le dije que iba a la calle. No vayas solo, me decía. Tú no sabes que en cualquier parte hay gente mala y no quiero que pases un mal momento. Espera un poco, yo voy contigo. En Tecomán duré mes y medio. El trabajo empezó a escasear. Trabajábamos 3 o 4 días por semana. Ya no convenía, pues estaba pagando comida y hospedaje. Decidí regresar a mi casa, después de estar 3 meses y medio fuera de ella. Lo que es peor, nunca mandé una sola carta a papá. Ahora que tengo a mis hijos, comprendo lo que pensaría papá al no saber de mi paradero. Papá era de carácter fuerte, no una persona que mostrara angustia por cualquier cosa. El día que llegué de regreso a casa, me dio tan fuerte abrazo que aún lo siento todavía. Terminado el trabajo en Tecomán, comenté a mi amigo que regresaría a mi casa. Me acompañó a tomar el autobús. En la terminal nos dimos un abrazo prometiendo volvernos a ver, cosa que nunca sucedió. No regresé por la ruta en que llegué a Tecomán. Tomé otro camino. Lo que deseaba era conocer lugares, los más que se pudiera. Tomé la ruta Piguamo, Ciudad Guzmán, Guadalajara. Así regresé a casa, feliz de haber realizado lo que quería. Entre Nixtamal, trenes y caballos. Con mi hermano Carlos seguía la comunicación. Recibí una carta. En ella decía estar dispuesto a mandarme ayuda, si es que deseaba iniciar un pequeño negocio. Unos 15 días más tarde, dentro de una de sus cartas venía una orden de pago con valor de $750. De veras que para mí era una suma considerable. Nunca había tenido en mis manos cantidad semejante. Se me ocurrió hablar sobre un molino para el nixtamal. En el rancho nunca antes hubo ese servicio. José de Jesús de Dios de San Clemente era mi amigo. Él trabajaba el molino en su pueblo. Confiaba en que me daría un buen consejo. Acudí a él y le hablé de mi proyecto. Me proporcionó una dirección para que fuera a Guadalajara y viera el tamaño de máquina que me convenía. Me aconsejó no llevara conmigo el dinero hasta no tener cerrado el trato. Después, al recibir el molino, se pagaría. Un buen consejo para quien no entiende nada de negocios. No había que cargar una cantidad que para mí era fuerte. Al regresar de Guadalajara, tuve otra conversación con José de Jesús. Le comuniqué que la cantidad que tenía no me ajustaba para traer todo el equipo. Me dijo que no me preocupara, que me ayudaría para que tuviera todo completo. Fuimos los dos a Tacotán. Él sabía que allá había un motor recién reconstruido y que estaba a la venta. Lo tratamos en ese mismo momento, lo cargamos y lo dejamos en mi casa, quedando que mi amigo José de Jesús me ayudaría a instalar el molino. Como en 4 días, la nueva industria estaba funcionando. Los molinos tienen fama de que ahí se cocinan mitotes, por lo tanto había de todo. En tiempos de la fiesta del rancho, en todas las casas había visitas. Los familiares que llegaban de fuera, así que la molienda aumentaba más del doble. Tenía que empezar a las 12 de la noche porque había que ir a las mañanitas, a la iglesia, y oír música por la mañana. La banda tocaba durante el alba y luego las mañanitas a San Cayetano. Las muchachas llegaban al molino siempre.
Los jóvenes ahí estaban toda la madrugada. El molino era el punto de reunión de la juventud. A algunas señoras les fiaba la molida. Luego, cuando les cobraba, se enojaban. Dejaban de ir unos días. Al tiempo regresaban y esos detalles se repetían constantemente. Son gajes del oficio. Como el trabajo del molino era solo por las mañanas, quedaba tiempo para realizar algún otro trabajo sin problemas. Trabajé el molino como por 5 años. Después, como empecé a irme de bracero a Estados Unidos, pensé que ya no lo podría atender. Lo vendí a Jesús, mi hermana, en Santa Fe. En septiembre de 1955, papá recibió la comisión de comprar caballada para la matanza en el rastro de la Ciudad de México. El señor Refugio Covarrubias, de Ayutla, sabiendo que papá tenía experiencia en ese tipo de negocios, le comunicó que disponía de una buena cantidad de dinero para iniciar de inmediato la compra de animales. Se tenían que buscar animales de peso, muchos kilos. No debían estar flacos. La edad del animal no importaba. En mi particular punto de vista, no creía que esta carne se pusiera a la venta en carnicerías. Al paso del tiempo, personalmente vi que la carne cocinada la llevaban a la mesa, que la utilizaban para hacer bolonia, mortadela. Eso no me consta, pero sí vi que en carnicerías se anunciaba carne de caballo en unos letreros. A la caballada la sacrificaban, utilizaban su carne y su piel, y el hueso molido era fertilizante para las plantas. Pregunté a personas que comían de esta carne y decían que el sabor no era diferente al de otras carnes, mientras que el precio sí. Valía la mitad de lo que costaban la de res y la de puerco. Se comenzó a comprar animales hasta que se reunió la cantidad suficiente para llenar una jaula o furgón del ferrocarril. Ese sería el medio de transporte al Distrito Federal. La jaula tenía capacidad para 40 animales. El primer envío fue de solo una jaula. Después se completaban 2 en cada remesa. El ferrocarril solo llegaba a la ciudad de Ameca, Jalisco. Se tenía que hacer la travesía por tierra, desde San Cayetano a Ameca. En 3 jornadas se llegaba a la estación del tren. El primer día del rancho a Juanacatlán. El segundo a Aquila, un pueblo en lo alto de la sierra de Tenamaxtlán, y al tercero y último se llegaba a Ameca. 6 personas se necesitaban para cuidar la manada, ensillados en caballos de la misma manada. Al llegar al embarcadero, esos animales se tenían que ir en la remesa. Les quitaban la montura, la empacaban en un saco o costal y listo para echarlos al autobús y regresar al rancho. En el tren también se necesitaba una persona para cuidar de los animales. El tren tardaba en llegar a México Distrito Federal 2 días con sus noches. Los animales cansados, con sed y hambre, eran capaces de todo. En los primeros 2 envíos se fue al cuidado de la jaula un señor de Casablanca, Rosario Bedoya. Cuando se originó el tercer viaje, Bedoya, como le llamábamos, estaba enfermo y no podía hacer el viaje. Le pedí a papá que me diera la oportunidad de ser yo quien fuera al cuidado de los animales. Me daba cuenta que pagaban bien, daban los gastos para el camino, incluido el regreso. De todo eso quedaba un buen de dinero. Papá dudaba encomendarme ese trabajo, pero accedió ante mi insistencia diciendo que probaría en un viaje. Llevar la manada por tierra a la estación del ferrocarril era una verdadera aventura. Al iniciar el camino, los animales tenían un comportamiento muy disparejo. Unos eran muy jóvenes, otros muy viejos. Hasta el segundo día se nivelaba un poco el ritmo de los animales. Tuvimos algunos encuentros con personas nada gratas en el camino. En uno de tantos viajes llegamos a Juanacatlán por la tarde. Había llovido todo el día. Encerramos la caballada, quitamos sillas, monturas, todo bien mojado. En un tejabán que daba al corral nos acomodamos dispuestos a dormir esa noche. En la casa de los dueños del corral se oía la plática de personas que estaban tomando vino. Nosotros no teníamos nada que ver con la situación de aquella gente.
Como a la medianoche, la señora de la casa, como queriendo que terminara la parranda, se le ocurrió decirles a los tomadores que ya le cortaran, pues al lado estaban durmiendo unos señores que viajaban con una manada de caballos. Uno de ellos ordenó que nos hablaran para que tomáramos un trago. Luego, un señor estuvo con nosotros haciendo la invitación. Como nadie quisimos aceptar la invitación, fue y les dijo que nadie había querido. Se oyó la voz de aquel sujeto: tienen que venir a huevo, y disparó al aire la carga de su pistola. Al escuchar todo esto, sin ponernos de acuerdo, ya estábamos listos para aceptar aquella cordial invitación. Llegó aquel infame empujando con el cañón de su arma a quien se quedaba atrás. Estuvimos tomando tequila hasta el amanecer, sin ganas, pero con mucho miedo, pues aquel macho mexicano nunca guardó el arma de su cintura. En la vida cada persona tiene que jugar su papel, sea este importante o no. Siempre habrá gente buena o mala. En el camino tuve la satisfacción de haber conocido a don José Luis Luquín, señor que vivía en Quila, lugar donde se llegaba en la segunda jornada. Él nos proporcionaba corral y hospedaje cuantas veces estuvimos de pasada en ese pueblo. Al llegar a su casa sabíamos que habría fiesta. Nos preparaba buena comida y un lugar especial para dormir, en camas. Un carácter muy especial el de este señor y su esposa. María, una linda mujer, blanca, de ojos azules, era hija del señor Luquín, que no obstante su juventud y todo lo que la naturaleza le había regalado, era amistosa y atenta con todos. Una de tantas veces que pasamos por casa de don José Luis, en el grupo iba Bernardo Flores, Berna, quien no perdió oportunidad de admirar la belleza de María. Recién terminábamos de cenar, estando sentados platicando, el señor Luquín se pone rápidamente de pie. Descolgó su machete, agarró de la mano a Berna, lo sacó de la casa y lo condujo a un lugar que nosotros como visitantes no conocíamos. No sentíamos preocupación por Berna. Sabíamos que don José no sería capaz de algo malo. En media hora regresaron, riendo a carcajadas, con una brazada de dulce caña para que todos comiéramos. El señor comentó después que pensó poner un buen susto a Berna al ver que no dejaba de ver a su hija. Sería imposible hablar de todos los detalles. Andando de un lado a otro se experimenta cada cosa. Algunas dejan mal sabor, otras no tanto, pero que valen la pena para hacer de esta reflexión: lo que no te mata, te enseña. Por la ruta que caminábamos está un rancho llamado La Coronilla, muy cerca de Ameca. Ahí hicimos una parada. Sería la última, antes de llegar a la estación del ferrocarril. En el camino se podían hacer tratos o cambios. Había animales en la manada con buena presencia y había personas que se interesaban en adquirir algunos de ellos. Nosotros estábamos autorizados para llevar a cabo un trato siempre y cuando éste conviniera. Traíamos con nosotros factura de cada animal. Aparte, en la inspección ganadera, con el paquete de las facturas y pagando la cuota correspondiente, nos entregaban una guía. Eso acreditaba que los animales viajaban en regla. Los animales que recibíamos a cambio tenían mucha cerda, esto es, cola y crin largas. Los rapábamos para que fueran limpios. Además, la cerda se vendía por kilos. Valía mucho dinero, que era repartido entre el grupo. La parada en La Coronilla era con el fin de rapar o tuzar a los animales que llevaban cerda. Estábamos quitando la cerda a los animales cuando se acerca un hombre con pistola al cinto. Le preguntó a mi tío Patricio quién era el mayor del grupo, que de dónde veníamos, qué rumbo llevábamos y quién era el dueño de la caballada. Mi tío le contestó correctamente, pero como él padecía asma y debido a que los animales levantaban mucho polvo, con su pañuelo se tapaba la nariz y boca. Así que aquel soplón nos confundió con algunos facinerosos y en un momento se presentó de nuevo, ahora acompañado por agentes de la policía judicial. Nos rodearon con la orden de que no nos moviéramos,
pistola en mano esculcaron hasta las monturas, dizque buscando armas de fuego. Como solo nos encontraron las navajitas con las que quitamos la cerda, eso se llevaron, no sin antes pedirnos las facturas y las guías de traslado. Al soplón se le notaba el deseo de mandarnos a la cárcel. Caminaba frente al jefe de la judicial como diciendo que la manada de caballos era robada. A Dios gracias, salimos bien librados. Esa remesa ya me tocó por primera vez llevarla hasta el DF. Desde que salí de casa llevaba ropa extra porque sería mi primer viaje a la Ciudad de México. Embarcando en Ameca, el otro descanso era hasta el siguiente día en el estado de Guanajuato, en la estación de Irapuato. Allí se despegaban las jaulas. Eran remolcadas por la máquina al embarcadero. Descargaba la caballada para que descansaran, bebieran agua, comieran y al final de vuelta a la jaula. El tren que venía de Chihuahua conectaba las jaulas hasta la Ciudad de México. En una estación en las afueras de la ciudad desconectaban las jaulas. Ahí no había embarcadero, así que a brinco, como caían los animales. Era la manera de desembarcar. Los encargados de recibir las cargas llegaban enseguida, en trocas empezaban a subir los animales para llevárselos al rastro. Era una verdadera odisea. El viaje tenía de todo. En lo alto de la jaula colgaba una hamaca. En la misma ponía mi maleta y todo lo que cargaba conmigo. Bajarse al piso era muy peligroso. Los animales, a horas de ir apretados y sin comer, se enojaban al grado de derribarse entre sí a patadas. Con una resortera desde lo alto de la hamaca, a pedradas y gritos los calmaba. Cuando el tren disminuía velocidad, me cambiaba a la otra jaula para corregir si es que algunos iban caídos. Nunca supe la razón, pero al ganado siempre lo pegan a la parte trasera del tren. Mi carga era de caballos. Otros llevaban reses, otros puercos, pero todas las jaulas debían llevar una persona que cuidara de la carga. Era un grupo grande de cuidadores. Cuando el tren paraba en X lugar, nos bajábamos a caminar con rumbo a la estación para ver si nos daba tiempo de comprar algo para comer. Todos sabíamos cómo era que el tren anunciaba la marcha. Si no alcanzábamos a llegar a nuestra jaula, al empezar a moverse el tren, subíamos en cualquier furgón. Al subir, todos sabíamos que antes de que el tren tomara velocidad, por la parte de arriba de los furgones se podía caminar, pasar de uno en otro hasta llegar a la jaula. Una madrugada, el tren paró en una estación. Tenía hambre, bajé y caminé. Esta vez sí llegué a la estación, compré pan y refresco, los puse en mi morral. El tren anunció la retirada, subí en un furgón que transportaba mineral. La carrocería de estos es baja. La mañana era tibia, me fui de ahí, disfrutando del amanecer. Había un poco de neblina. De pronto, el tren cruzó un pequeño poblado del estado de Querétaro. Se desplazaba despacio. Cerca de la vía estaban 4 personas y descubrieron que yo viajaba en el furgón del mineral. Gritaron, ¡ahí va un trampa! No solo eso, recogieron piedras para lanzarlas contra mí cuando pasara frente a ellos. Noté su intención, saqué mi resortera, le puse piedra y, ¡oh sorpresa! Antes de que me agredieran, apunté con mi resortera a la altura de las costillas del primero, luego al segundo. A los demás no les tiré porque corrieron dando gritos, como un perro cuando le das un garrotazo en el hocico. Confiaba en mi puntería, y al tenerlos tan cerca, seguramente, si les hubiera apuntado a la cara, allí les habría pegado. No recuerdo la cantidad de viajes que hice a la Ciudad de México. Al dejar el negocio el señor Covarrubias, lo retomó don Federico Solís, de Unión de Tula. Para papá y para mí fue mejor el cambio. Papá siguió la compra, para el señor Solís. En los anteriores viajes llegaba a México. Entregaba la carga, empacaba mis cositas y tenía que buscar la manera de llegar a la terminal de autobuses para regresar a casa. Con don Fede, como le llamaba, fue diferente. Al llegar a la ciudad, él estaba listo a recibirme. Entregaba los animales, le pagaban, tomábamos un taxi,
Nos alojábamos en un hotel y a descansar. Era un hombre de ambiente, gustaba de divertirse y sabía hacerlo. Nunca me dejó a la deriva, me traía con él hasta de regreso. Gracias a don Fede conocí algunos lugares de la Ciudad de México. Decía que su dinero lo quería para gastarlo en lo que a él le gustaba. Era un hombre de mundo. En su pueblo tenía fama de colero. Anduve en su compañía y nunca esperaba que alguien más pagara por él. Con él conocí el Tenampa, la Basílica, algunas calles y avenidas famosas. Me llevó a una función de teatro. Tenía muy buenos gustos. Su ropa era tipo vaquero pero elegante. Siempre tuvo buenos caballos y los sabía montar. Comía y bebía de lo mejor. ¿Se imaginan? A su lado mi trabajo tuvo un giro de 180 grados. En uno de tantos viajes le comenté que quería aprovechar mi estancia en la ciudad para comprar mi uniforme de conscripto. En su tiempo, cumplía haciendo el servicio militar. El capitán del ejército que impartía la instrucción nos dijo que antes del 10 de septiembre nos quería uniformados, a todos los conscriptos. Don Fede contestó que no me preocupara, que por la mañana siguiente haríamos esa compra. En efecto, al siguiente día abordamos un taxi. El chofer nos condujo a una tienda que, según nos informó, surtía de ropa a los agentes de tránsito. Escogí mi ropa, me probé una cuartelera, excelente, así lo deseaba. Mi uniforme no era para trabajar de agente vial. Mi cuartelera tenía al frente un escudo, un círculo con los 3 colores de la bandera y 2 espadas cruzadas en forma de X. El día 14 de septiembre teníamos que presentarnos uniformados en la instrucción. Por cierto que en las filas o formación para la instrucción nunca tuve la oportunidad de que me nombraran, por ejemplo, sargento. No porque fuera un soldado de segunda, sino por mi estatura. El 15 de septiembre a las 6 de la mañana estaba respondiendo, al pasar lista de presente, con mi uniforme nuevo. Desde luego que todos estaban uniformados, pero ninguno como yo. El capitán me nombró miembro de la escolta a partir de ese día. En el desfile del 16 de septiembre ya andaba delante de las filas, en la escolta de la bandera. Pasó el tiempo. El profesor Ramón Michel llegó como director de la escuela de San Cayetano. Organizó un festival para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. Me invitó a formar parte del elenco de una comedia. Me tocó representar la vida de un joven ranchero que tuvo que ir a la Revolución de 1910 de don Francisco y Madero. Dejó a su madre y hermanos, quienes no querían que se fuera de la casa, mucho menos a la guerra. Solo que él deseaba la libertad de su país. Partió a pesar del llanto de su querida familia. Salió de su casa con un fusil viejo al hombro, con cotón y calzón de manta. Su sombrero roto, una pierna del calzón doblada más arriba que la otra, y se fue a la guerra. Después de un tiempo de pasada la revolución, aquel hombre del proletariado regresó a su casa con el grado de teniente del ejército mexicano. Fue ahí donde volvió a utilizar mi uniforme de conscripto. Con una pistola tipo escuadra en la cintura regresó aquel militar. De hecho, salió bien, lo supimos, no solo por el aplauso de la concurrencia, sino que esa obra la presentamos en una escuela primaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, dirigidos por el maestro Michel. El profe Michel tuvo un papel muy importante en mi vida. La amistad empezó por eso de las comedias. Cuando fue maestro en el rancho, el horario escolar era de 2 tiempos, mañana y tarde. Por las tardes, ya terminado mi trabajo, me visitaba o bien el maestro iba a mi casa o me mandaba una razón que quería platicar conmigo. Siempre tenía algo que comunicarme. Le pedí a su esposa, doña Cuca, que preparara un chocolate con pan. Era su bebida favorita. Vivían en la casa que la misma escuela tenía para el maestro en turno. Continuará en la parte número 7.